Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están apasionados por la seguridad industrial? ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo se hace, cómo se calcula para evitar que un edificio se venga abajo en un incendio? ¿Alguna vez te has preguntado de qué se trata este tema del estudio de cargas combustibles? ¿Sabes tú lo que es la protección pasiva y activa contra incendios? Bueno, si no lo sabes, o bien lo sabes pero quieres potenciar tus conocimientos, te sugiero que te quedes con nosotros. Bien, antes de partir quisiera dedicar este video a Diego Avendaño, uno de nuestros suscriptores y que solicitó este tema. Primero, vamos con el qué. ¿Qué es un estudio de cargas combustibles? Primero, es importante señalar que un estudio de cargas combustibles es una obligación legal contenida en el artículo 4.3.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Así también, este estudio permite determinar si los elementos de construcción existentes en una determinada construcción cumplen con el estándar de resistencia al fuego o no de una edificación. Es decir, cada vez que una edificación se incendia, tiene que haber un cálculo previo. Y este cálculo previo tiene que asegurar que tanto los soportantes verticales como los horizontales, como la techumbre, como los pisos, etcétera, sean capaces de contener el poder calorífico que emitiría un probable incendio, ¿verdad? Y ser capaz de resistir una cierta cantidad de minutos u horas para que llegue bomberos, pueda apagar el edificio y el edificio no colapse cuando las personas estén o evacuando, o bien que el edificio no colapse antes del tiempo establecido en el cálculo de cargas combustibles. Es importante señalar que hay 4 tipos de destinaciones distintas, ¿verdad?, que tienen que ser calculadas en base a la norma chilena 1916 y en base a la norma chilena 1993. Estas dos normas permiten calcular la carga combustible en base a los reales almacenamientos que tiene el edificio. Bueno, estos 4 destinos que tienen que ser calculados en base a las normas que dijimos anteriormente serían lubricantes y combustibles, supermercados, establecimientos industriales y establecimientos de bodegaje. Es decir, si tengo cualquiera de estos edificios con esa destinación, tengo la obligatoriedad de elaborar un estudio de carga combustible, determinar en base a esas dos normas cuál va a ser la categoría del edificio y cuáles van a ser los estándares de resistencia al fuego que establece la norma que yo tengo que cumplir. Bien, pero ¿cómo puedo determinar el estándar de resistencia al fuego o la categoría de edificio que va a tener, ¿verdad?, una destinación que no esté dentro de las 4 destinaciones que ya nombramos? Bueno, la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece, ¿verdad?, mediante tablas con variables como la destinación y como los metros cuadrados, o con variables como la destinación y la carga de ocupación del edificio, ¿verdad?, cuál va a ser la categoría que va a tener un determinado edificio que no esté dentro de estas 4 destinaciones que ya nombramos. Por ejemplo, si mi edificio va a ser un edificio con destino habitacional, o bien si mi edificio va a tener destino docente, como un colegio, por ejemplo, o va a ser un teatro, bueno, todos estos giros comerciales o estas destinaciones van a tener definidos sus categorías de edificio con sus valores portables. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a la categoría del edificio, nos estamos refiriendo a las 4 categorías que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Existe la categoría A, B, C y D. Ahora bien, esa categoría define cuál va a ser el estándar de resistencia al fuego que tienen que tener los elementos constructivos para cada categoría conforme lo establece la tabla que estás viendo en pantalla. Bien, ¿para qué sirve un estudio de carga combustible? Bueno, un estudio de carga combustible sirve para categorizar un edificio y, una vez categorizado, poder determinar cuál es el estándar de resistencia al fuego que tiene que tener cada uno de los elementos constructivos. ¿Para qué? Para que las edificaciones estén debidamente preparadas frente a un incendio y sean capaces de contener un determinado incendio, ¿verdad?, sin perder sus propiedades de contención. Es decir,
que permitan a los evacuantes evacuar dentro de los plazos establecidos en el plan de emergencia, y por otro lado, que permitan también a bomberos saber, ¿verdad?, y poder establecer maniobras de rescate dentro del edificio sin que la vida de bomberos corra peligro. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes es: ¿qué pasa si no hago este estudio de carga de combustible? Bueno, no pasa nada. Es decir, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece, ¿verdad?, que cuando usted no tiene un estudio de cargas combustibles, tiene la obligatoriedad de proyectar su edificio en categoría A. La categoría A es la de mayor estándar, es decir, es la que tiene un estándar de resistencia al fuego mucho más alto. Por ende, el edificio que voy a construir en categoría A va a ser casi un búnker. En otras palabras, puede ser que el hacer un estudio de carga de combustible sea mucho más rentable, digamos, para la edificación que proyectarlo en categoría A, porque tengo que considerar que todas las estructuras metálicas tienen que estar pintadas con pintura intumescente que le da propiedades, ¿verdad?, de resistencia al fuego a las estructuras metálicas. Es importante precisar que las estructuras metálicas no tienen especificaciones de resistencia al fuego. Por lo tanto, si yo tengo un galpón, por ejemplo, y este galpón tiene pilares de acero, voy a tener que revestirlos necesariamente con pintura intumescente, y esa pintura intumescente tiene que cumplir con el estándar de resistencia al fuego que estableció mi estudio de cargas combustibles. Ahora bien, si yo no hice ese estudio de cargas combustibles, necesariamente tengo que aplicar la cantidad de pintura intumescente de la categoría A. Por ejemplo, para que tengamos una idea acabada de este tema, en pantalla estamos visualizando las distintas categorías. Como puedes ver, en la categoría A para pilares metálicos, tengo que tener un estándar de resistencia al fuego RF120, es decir, que ese pilar sea capaz de soportar 120 minutos a la acción del fuego sin perder sus propiedades de contención. En consecuencia, que si yo hago el estudio de cargas combustible porque tengo, por ejemplo, una barraca de madera, que por regla general las barracas de madera nos han categorizado en categoría D, ¿verdad?, mis pilares o soportantes verticales debiesen cumplir únicamente con un estándar de resistencia al fuego RF30. Por lo tanto, la cantidad de pintura intumescente que voy a tener que aplicar, ¿verdad?, a ese pilar, a ese soportante vertical, va a ser mucho menor, es decir, va a ser un cuarto de lo que debería aplicar si es que no hago el estudio de cargas combustibles. Esa es la diferencia. Bien, otra de las preguntas más frecuentes es: ¿cuándo se tiene que hacer un estudio de cargas combustible? Bueno, el estudio de carga combustible tiene que ser hecho cuando voy a edificar, ¿verdad?, cuando voy a cambiar la destinación de un edificio. Por ejemplo, si tengo una bodega y voy a instalar máquinas en esa bodega y voy a hacer una línea de producción, eso ya no es una bodega, ya es una fábrica o un taller. Tengo que cambiar la destinación y tengo que evaluar, ¿verdad?, de manera distinta a cómo se evalúa una bodega propiamente tal. Y la tercera, ¿verdad?, es cuando el material que almacena, ¿verdad?, el edificio propiamente tal va a cambiar. No es lo mismo el estándar de resistencia al fuego que yo tengo que tener, por ejemplo, con una barraca de madera, como ya dijimos, que si es que yo voy a almacenar sustancias peligrosas e inflamables. Hay una diferencia importante. Ahora bien, si voy a almacenar productos plásticos, también hay una diferencia. Por lo tanto, cada vez que yo cambie, ¿verdad?, el tipo de almacenamiento que yo tengo, debo volver a hacer un estudio de cargas combustible. Si yo voy a cambiar la destinación, debo hacer un estudio de cargas combustible, o si voy a edificar, debo hacer un estudio de cargas combustibles. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones establece que el estudio de cargas combustibles tiene que ser hecho por un profesional idóneo. En este caso, los expertos en prevención de riesgos califican como profesionales idóneos. Esto lo digo por la evidencia empírica que nosotros tenemos, dado que cada vez que hay una tramitación de una calificación técnica industrial, un informe sanitario o cualquier otro tipo de resolución sanitaria frente a la autoridad sanitaria, por lo general, ¿verdad?, nosotros llevamos aproximadamente 4 años haciendo estudios de cargas combustibles
y entregándolo a la autoridad sanitaria, y todos han sido aceptados porque ellos reconocen al experto en prevención de riesgos como un profesional idóneo, ¿ya? Sin ir más lejos, en algún momento me tocó revisar, ¿verdad?, estudios de cargas combustible hechos por otros profesionales. Recuerdo un ingeniero comercial que nos tuvo que pedir la firma y validar su estudio de carga de combustible con nuestra firma como expertos en prevención de riesgos y profesionales idóneos. Sin perjuicio que el estudio de cargas combustible estaba hecho de manera correcta, tenía que ser revisado por un profesional idóneo como establece la ley. Bien, por último comentarte que este video va a tener una segunda parte, dado que el cálculo, ¿verdad?, es bastante extenso y por lo tanto no podemos tratarlo en este video, si no se daría demasiado largo. De manera que si te gustó este video, te pido por favor manito arriba, también compártelo para que podamos llegar a mayor cantidad de gente y bueno, nos vemos en la próxima. Adiós, que estés muy bien.